Bien. Sí,
al inicio nos toca desconectar. Ahí me pregunta Alba que si la luz, que si tiene mucha luz, o será que le digo que la... Está bien. Ahí se ve bien. Iba entrando la gente. Uy, siempre hay. Sí. Voy a cambiar voy a cambiar la letra para quedarme a tono con ustedes. Pero la he cambiado varias veces. Y vuelve y me coloca mayúscula. Cuando usted ingresa. No, pero la he cambiado ya varias veces. ¿Me escuchan? Alba. ¿Me escucha? Sí, escuchamos. Está bien, gracias. Sí, escuchamos muy bien. Bueno, gracias.
Buenas tardes. Podemos empezar las presentaciones. Muchas gracias. Muito boa tarde a todos. Podemos começar a primeira apresentação? Buenas tardes. Boa tarde. Buenas tardes. Sim. Profe, tiene el... Listo. Buenas Lo- tardes. Ahora sí. Sí, Sí. señor. Listo. Que pena. Se había apagado el micrófono por accidente. Buenas tardes a todos. Soy José Miguel Cubillos y les voy a compartir una experiencia que tuvimos en el programa de maestría de la Escuela Superior de Administración Pública en una tesis de grado de la maestría. En la cual mis copanelistas fueron quienes desarrollaron este trabajo de investigación aplicada que titulamos Herramienta para la evaluación de los resultados de política pública de discapacidad en el municipio de Pereira, periodo 2016-2021. Este tema, por fortuna, resultó ser incluido dentro de las líneas de este Congreso Internacional del CLAD y por eso aplicamos para tener la oportunidad de compartírselas a ustedes. Entonces, aparte de darle la palabra en un momento a mis copanelistas, les voy a hablar un poco sobre lo que es el contexto de la aplicación de estas políticas públicas a la población en condición de discapacidad dentro de lo que son los paradigmas de la gestión pública que han primado durante los últimos años. Tenemos que el paradigma burocrático en el siglo pasado tuvo su espacio y luego fue, digamos que reemplazado por el de la nueva gestión pública, pero que en ambos paradigmas tenemos que estas políticas de atención a minorías han quedado en un estado de orfandad, ¿sí? Y han tenido que aplicarse, o por ejemplo, esta experiencia que le mostramos es una aplicación de una política en un ambiente que podemos considerar un poco hostil, y de manera que a pesar de que los modelos de gestión pública, todos dicen buscar la eficiencia y la eficacia, han dejado en deuda algunas políticas, en especial con estas poblaciones. En el paradigma burocrático, por ejemplo, con toda su estructura rígida, estructura sólida de varios niveles de jerarquías y rutinas y procedimientos, con esa estandarización de procesos, todo buscando hacer del burócrata el mejor, el más indicado. Esa concentración del paradigma en ese burócrata hizo que se descentrara del destinatario de los servicios del Estado. Y por eso, a pesar de que ese paradigma se dio en buena parte entre lo que se llamó el Estado benefactor, el enfoque hacia la estabilidad, la permanencia, el ascenso del burócrata impidió una centralización, un enfoque en lo que eran los destinatarios del Estado, y por eso la población en condición de capacidad, digamos que allí estuvo un poco huérfana. Luego viene la nueva gestión pública aplicada originalmente en los países anglosajones y luego en todos los países de la OCDE, que ya no tiene esas pirámides y plantea un nuevo modelo con redes de interacción horizontal y con una descentralización a partir de un agencialismo, ¿sí? Unas agencias que incluso aquí en Colombia en los gobiernos de
Uribe y Santos se crearon varias agencias que duplicaron funciones de la administración pública. Se duplicaron esfuerzos, como por ejemplo existía Agencia Nacional de Vías que coexistía con el Ministerio de Transporte, entre otros casos, y generaban más bien unas actividades no precisamente coordinadas. Pero bueno, esa nueva gestión pública está orientada a evaluar más ese servicio prestador, a introducir la competencia y el mercado en la prestación de los servicios, es decir, el servicio del Estado se constituía más en una mercancía, ¿sí?, que entraba a competir, que en un servicio que agregara valor público. El concepto aquí de eficiencia resulta ser distinto al del paradigma burocrático, en que aquí la eficiencia es para ofrecer lo mejor en un ambiente de mercado. Entonces, tanto uno como otro paradigma resultan ser dejar en esa situación de orfandad a la población, a las poblaciones minoritarias y por lo tanto las aplicaciones de esas políticas pues no se llevaron muy bien. Actualmente se habla de que estamos en una posnueva gestión pública, pero en realidad no lo veo tanto así porque no está definido en ningún lado cómo debe ser ese Estado que asuma la nueva gestión pública, cómo deben ser esas organizaciones públicas, cuál es su estructura, su jerarquía, cuál es, se ha dicho mucho más, es qué no debe tener. ¿Sí? Que no debe tener esa centralización en el burócrata como en el paradigma weberiano, o que no debe tener esa centralismo en el mercado y en el servicio como mercancía, como lo hizo la nueva gestión pública, pero de todas maneras, como ya bien lo dijo el profesor Carles Ramió en una presentación de este congreso, debemos salir de ese estado ausente, ¿sí? Que se hizo a un lado para dejarle paso al mercado, o que descuidó una serie de políticas, descuidó eso que llamó el profesor Guerrero, Omar Guerrero, el Estado cívico. Entonces tenemos que tanto uno como otro paradigma pues han evidenciado unas deficiencias que entender estas minorías, por ejemplo el modelo burocrático con sus limitaciones fiscales al crecimiento del sector público, con unas demandas de los que se consideraban mejor educados que querían que se cambiara ya ese modelo, una rigidez que dificultaba la aplicación de las políticas públicas, un rezago ante la modernidad que no le permitía a los estados adaptarse pronto, y una exigencia de las clases industriales y financieras, por ejemplo lo que se presenta en Colombia, que piden ya que el Estado esté más bien dependiendo de ellos, es decir, que sea un Estado cooptado como finalmente se ha tornado. Que ese Estado que no favorece pues iniciativas de negocio, la libre inversión, la libre empresa, sin eficiencia desde el punto de vista económico y centrado en el burócrata y no en el ciudadano. Igual se presenta con el modelo de la nueva gestión pública o New Public Management, que lleva a que se quede en la misma situación de orfandad por considerar el servicio del Estado como mercancía, y del cual se han evidenciado unas falacias, que por ejemplo la igualdad entre público y privado, considerando que las estrategias gerenciales del sector privado aplicaban perfectamente para lo público, lo cual se ha demostrado que no es cierto, ¿sí? La falacia del ciudadano consumidor. Entonces, que el ciudadano es lo mismo que un consumidor, pero no siempre el consumidor tiene las capacidades de acceder a esos servicios, si no tiene para comprarlos y se vuelve una mercancía al servicio del Estado.
Hay otra falacia, son las tareas centrales y periféricas, lo cual no dio resultado porque el resultado es un Estado más grande que no ha no ha desaparecido el modelo burocrático, sino que se han creado otras agencias para agrandar el Estado donde se trabaja descoordinadamente con el centro. Esa separación con el control político ha hecho que haya una ausencia de control político y con el contractualismo, pues un pago por desempeño, es decir, un trabajo de estajo y también incrementando pues la corrupción. Entonces, esa orfandad de las minorías se ha presentado tanto a un lado como a otro. Decía hace unos 10 años el profesor Carles Ramió que en los países anglosajones primero se definió cuál era el tipo de Estado que se debía tener y luego sí se construyó el modelo de gestión pública que buscaba solucionar eso. Aquí en los países, digamos, latinoamericanos, como el nuestro, pues se implementó el remedio sin haber diagnosticado la enfermedad, sin evidenciar que habían unas minorías que quedaban apartadas con unas sin tener en cuenta que tenemos unas políticas subordinadas, ¿sí? Dentro del Estado cooptado, que la situación, por ejemplo, de pandemia evidenció que en otros países y en estos, en los lugares donde se aplicó, por ejemplo, la nueva gestión pública con mayor, digamos, con mayor amplitud, se evidenciaron las fallas de ese modelo de Estado que entender pues las eventualidades de esta crisis. Pues, es muy conocido el caso, por ejemplo, del hospital de Elmhurst que colapsó y que está en el centro de Queens, donde la población es en su mayoría inmigrante de Latinoamérica, países de Asia y mucha población afro. Donde los servicios no pudieron dársele a esas personas. La mayor parte de mortalidad estaba entre esas personas que no tenían el acceso a comprar la mercancía que es allá el servicio de salud porque no podían comprar esos seguros. La pretensión de eficiencia entonces en un modelo u otro que buscan mostrar que en uno, la eficiencia era en el modelo burocrático, esa eficiencia del sistema administrativo, del sistema de la eficiencia de la organización y de la labor burocrática, o en el modelo de la nueva gestión pública, esa eficiencia del mercado. Tanto una como otra no están centradas en lo que debieran ser la atención a estas minorías. Y otro elemento importante que no se tuvo muy bien en cuenta en Latinoamérica, en especial en Colombia, es que en la aplicación de las políticas públicas, el tema del manejo de indicadores, la constante seguimiento y evaluación de la aplicación de la política con base en sistemas de información, pues no permitió que estas políticas lograran terminarse, lograran realizarse, como dijo nuestro secretario general Francisco Velázquez al iniciar este seminario. Es necesario lograr que se culminen las políticas públicas y que se atienda esta población. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues hay que pensar en una nueva forma de Estado, ¿sí? Ahora que se ha hablado hasta el cansancio del tema de reinventarse, de innovar, de la eficiencia, no se tiene definido cómo es que va a ser ese modelo que va a reemplazar a estos paradigmas. Como ya lo dije, considero que la nueva gestión pública tampoco está definida, solo se sabe que tiene que tener algunos elementos como que se debe centrar en la gobernabilidad, es decir, la posibilidad de
de que se gobierne con acuerdos de las partes que del punto de vista de la gobernanza, bien sea la vista desde el modelo estadocéntrico como buen gobierno, como lo que debe ser la acción adecuada, o desde el punto de vista policéntrico, donde entra en un juego de poder, donde es válida, es viable una competencia, colaboración entre entre los distintos actores que pueden ser formales o informales, algo que ha sido llamado como una deliberación pública, en la cual no haya precisamente una cooptación del Estado, sino una participación y una oportunidad para que incluso minorías como la población en condición de discapacidad pueda participar. Entonces, para que el Estado, pues como lo dijo el profesor Carles Ramió, ese Estado ausente, ¿sí? Aparezca y retome las sendas de lo que debe ser los fines de la construcción y logro de los fines del Estado. Entonces los dejo con mis estudiantes y maestrantes panel, que entre otras cosas ya recibieron su título de magíster. Entonces les van a comenzar a contar. Inicialmente los dejo con el ingeniero Luis Emerson Copete Mosquera, que les va a hablar de los antecedentes del problema que abordamos. Luis Emerson. Sí, cordial saludo. Buenas tardes para todos. En este orden de ideas, vamos a iniciar hablando de los antecedentes y la situación del problema a resolver en este trabajo de investigación que realizamos de manera muy significativa, muy minuciosa y de manera muy responsable. La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial tienen presente que la discapacidad se debe enfrentar con actividades o proyectos que sean significativos en todo el mundo, definiendo la discapacidad como la restricción, ausencia de esa capacidad de realizar una actividad dentro del margen normal. También en el informe que sacaron en el 2011, definen allí y mencionan los tipos de discapacidad, ¿sí? Que pueden ser cognitiva, física, sensorial, psíquica y de alternancia múltiples. Las personas en el mundo, como lo menciona en ese informe, aproximadamente 2.000 millones de personas presentan algún problema de discapacidad. El mundo, las personas se muestran que a medida que van pasando los tiempos, pues van presentando estos problemas debido a muchas enfermedades, ¿sí? Crónicas que hoy en día padece la humanidad. Dentro de esos también tenemos el cáncer, ¿cierto? Que las personas terminan de un momento a otro siendo como presentando alguna discapacidad de hacer alguna actividad dentro de la margen normal. Y también en cuanto a, digamos, a sus movimientos que pueden presentar como
como seres humanos dentro de sus actividades cotidianas. La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial se preocupan, ¿sí? La Organización Mundial gestiona políticas públicas de prevención y dentro de ellas le hacen un llamado a todas las naciones del mundo a que tomen medidas en beneficio de las personas en situación de discapacidad. Igualmente lo hace el Banco Mundial, como ya que él reduce la pobreza en todo el mundo, se preocupa por la igualdad, se preocupa por financiar esa parte económica a los estados, a las naciones, para que desarrollen actividades al servicio de la comunidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas de Discapacidad, que también plantea de que se debe promover, proteger y asegurar el goce pleno de las personas en situación de discapacidad, ¿sí? Ustedes miren que todas estas organizaciones apuntan a que los estados formulen políticas que de una u otra forma lleven a este grupo sectorial a que hagan parte del desarrollo de las naciones. Colombia, haciendo caso, obedeciendo a estos llamados por medio del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio del Sistema Nacional de Discapacidad, por medio del enlace sectorial y el Consejo Nacional de Discapacidad. En el 2014, digamos, empieza a plantear, a dar a conocer la política pública de discapacidad, que comprende desde el 2013 al 2022. Es decir, que muy pronto esta política pública va a tener, digamos, un informe final donde todas las entidades públicas deben rendirle al ente central qué se ha realizado, qué se ha hecho frente a estas personas. Ya el municipio de Pereira, Colombia, Pereira, Risaralda, Colombia, nos dimos la tarea de hacer un trabajo de investigación enfocado a la política pública, qué se estaba haciendo, qué se estaba llevando a cabo. Entonces, tuvimos de manera muy detallada hacer un trabajo de investigación, entrevistas directas, charlas, tuvimos trabajos de campo, consultando mucha documentación, investigando la política pública, el informe el cual fue adoptada la política pública de discapacidad, que se dio a través del Acuerdo 55 del 29 de diciembre del 2011. Este acuerdo se fundamenta en 8 objetivos, 36 estrategias, 116 acciones y 120 metas para darle cumplimiento a la política que plantea el Ministerio de Educación. Es decir, Pereira está obedeciendo a ese llamado central de que realicen actividades, que realicen o ejecuten la política pública implementada a nivel nacional. Pereira es una ciudad muy agradable. Tiene aproximadamente 409.670 habitantes. Sí, una economía y un turismo, una economía fundamentada en el turismo, en el comercio y la agricultura. Entre la economía podemos, dentro de esa gastronomía, podemos disfrutar
un sabroso, como decimos por acá, un sabroso café, un tinto, que el café es como la base fundamental, la base fundamental de la economía. Pero entre ellas también hoy en día se está fortaleciendo mucho el comercio y el turismo acá en el eje cafetero. Por eso a Pereira la llaman la capital del eje cafetero. Esta población en situación de discapacidad, esta muestra total que tuvimos en cuenta en la entrevista, en el trabajo de investigación, fue de una fuente muy significativa, como es el Observatorio Nacional de Discapacidad, ¿sí? Este observatorio realizó un trabajo de investigación el cual le permite caracterizar de manera significativa las personas en situación de discapacidad. Al realizar este trabajo, encontramos que la política pública se está ejecutando, pero que carece de unos indicadores de resultados. Miramos que es un problema preocupante, es un problema muy relevante del cual se le debe dar solución, porque las entidades territoriales aproximadamente a finales del 2002 deben de dar un informe técnico, un informe significativo relacionado con lo que se está realizando en la política pública de discapacidad. Entonces nosotros para ayudarle a la administración pública, Pereira, por medio de planeación, que es la encargada de estar pendiente de esta política pública, nos dimos la tarea de empezar a desarrollar una actividad, una herramienta que le permitiera medir los objetivos y las metas de la política pública, del cual dé buenos resultados, y para que las personas en situación de discapacidad se den cuenta qué se está haciendo, qué no se ha realizado y qué se debe realizar en un determinado tiempo, ¿sí? Al realizar este seguimiento se encuentran unos hallazgos. Al realizar este seguimiento se identifican se identifica la forma como se debe de llevar a cabo una determinada actividad que sea en beneficio de esta población. Como eje principal, pues ahí que tuvimos desarrollar esta herramienta, obviamente se formuló una pregunta, así que va muy relacionada con la medición, o sea, una medición que permita hacerle seguimiento a la ejecución de la política pública de discapacidad, ¿sí? Como política pública que obviamente favorezca un gobierno abierto. Hoy en día se habla mucho de la inclusión, digamos acá en Colombia, de la inclusión educativa. El decreto 1421, entre sus artículos del 1 al 5, habla de que las instituciones educativas deben de aceptar a los estudiantes, a los niños, niñas o jóvenes que presenten alguna discapacidad. Esto no es impedimento para que un estudiante, un niño, una niña, un joven ingrese al sector educativo. Entonces, Colombia y Pereira y todas las entidades territoriales, en este caso Pereira, está aplicando de manera pertinente y adaptando las instituciones educativas, obviamente
haciendo inversiones que permitan aceptar a todos estos niños y jóvenes que hacen parte del sector educativo. En este orden de idea también nos trazamos unos objetivos. El objetivo general, que es diseñar una herramienta para el seguimiento de la política pública. Ese es como el objetivo macro, el cual nosotros nos trazamos para que este trabajo de investigación se llevara de manera pertinente. Obviamente, al realizar la investigación, revisar informes, de realizar charlas, de estar indagando a las personas en la Secretaría Social, en la Secretaría de Planeación, pues nos llevó a realizar unos objetivos, digamos, específicos que nos permitiera, obviamente, a llegar a esa herramienta. El primero, revisar de manera muy detallada el seguimiento que se le lleva actualmente a la política pública, ¿sí? Como segundo, formular una batería, obviamente que son indicadores de resultados. Nosotros nos encontramos que ellos tienen unos indicadores de productos, es decir, que van muy enfocados a las actividades que realizan, a las reuniones, a las actividades recreativas o deportivas, ¿sí? Pero carecen de unos indicadores de resultados que permiten evaluar ese seguimiento de manera muy detallada, de manera muy integral, de manera muy significativa, ¿sí? Como tercero, formular un plan de acción, el cual le va a permitir a la administración pública realizar una serie de acciones que les permita llevar a cabo la política pública de una manera muy relevante. Muchas gracias por la atención. El problema se enfocó específicamente en que debemos de diseñar una política, unos resultados, indicadores de resultados para fortalecer esta política pública y se le haga una evaluación de manera significativa y así dar la administración municipal, darle respuesta al gobierno central. Muchas gracias. Gracias, Luis Emerson. Le quiero invitar a los participantes, a los asistentes a esta presentación, a este panel, que les he dejado una encuesta en el chat para que la respondan. Es muy breve, son solamente 3 preguntas que nos serviría pues para tener una información de allá hacia acá de las experiencias, digamos, locales. A continuación se dirige a ustedes al administrador financiero Albert Copete, que nos va a hablar de la metodología aplicada, de investigación aplicada en este trabajo. Albert. Buenas tardes para todos y todas. Pues es muy placentero, no solo para mí, yo creo que para todo el grupo, estar asistiendo y participando activamente pues en este magno evento, del cual salen muchas estrategias y se generan muchas soluciones a los diferentes paradigmas y situaciones que se encuentran en el sector público a nivel de los 23 países que integran el Centro Latinoamericano de la Administración y Desarrollo, CLAD. Bueno, en relación a lo que han manifestado mis compañeros, vemos que la metodología que utilizamos para llevar a cabo y resolver la situación problemática fue una
metodología de tipo descriptiva, la cual nos enfocamos en un grupo de poblaciones. Pues así como podíamos enfocarnos en la población en situación de discapacidad, nos podíamos enfocar en cualquier otra población de tipo social. El enfoque que utilizamos fue tipo cualitativo. En este enfoque tuvimos en cuenta tres características o tres aspectos. En el primer aspecto, o la primera característica, fue la poblacional. Allí revisamos todo lo que fue edad promedio, género, tipo de discapacidad, oficio y obviamente profesión. En el segundo aspecto, que fue las propiedades poblacionales, nos revisamos todo lo que fue el tamaño, la densidad, tasa de inmigración de los diferentes pues, municipios, departamentos. Y en los perfiles personales, pues aquí miramos pues con preocupación que según la investigación que realizamos, en la población en situación de discapacidad, en su gran número, presenta o posee unos niveles de estudio muy bajos, ¿sí? Que pues mira, que lo contrastábamos también con la inclusión laboral, que más adelante pues en detallado nos va a hablar la otra compañera. Bueno, el método investigativo lo basamos en el modelo de CORE, ¿sí? Este modelo posee o presenta 5 etapas, ¿sí? O 5 fases, de las cuales nosotros solo tuvimos en cuenta 3. La primera etapa fue la etapa donde hicimos los primeros contactos, identificamos posibles problemáticas que de pronto el ente territorial estuviese presentando. Elaboramos pues diagnósticos, diagnóstico preliminar, planificamos metas, presentamos y socializamos diferentes propuestas y tuvimos pues allí una formalidad, ya formalizamos pues el convenio de la investigación que se iba a realizar. Luego pasamos a la etapa del diagnóstico. En esta etapa para nosotros fue muy fructífera y productiva, de la cual en esta etapa ya como lo manifestó el compañero anterior, en esta etapa descubrimos cuál era la situación, problema más significativa y más apropiada que deberíamos contribuir a resolver al ente territorial, ¿sí? Y si analizamos los problemas, descubrimos pues los hechos, analizamos y sintetizamos esos mismos hechos, y por último ya fue cuando le dijimos al ente territorial: señores, alcaldía municipal, en cabeza pues de la Secretaría de Planeación, el problema según la investigación que realizamos es que no poseen o no poseían en ese momento los indicadores de resultado, ¿sí? Esos indicadores que le fueran diciendo paulatinamente, que fueran haciendo un seguimiento, un avance paulatinamente, el cual ellos pudieran de ahí ir tomando pues cartas en el asunto, y por ende pues también irlo capitalizando, ya que también en la investigación se evidenció que que la política pública debe también inyectárseles unos recursos, porque los recursos que posee hasta el momento son insuficientes, ¿sí? Bueno, luego iniciamos con el plan de acción. En ese plan de acción revisamos todo lo que fue
los diseños de la herramienta, miramos diferentes pues alternativas de cuáles eran pues los indicadores más pertinentes y más apropiados para poder medir de una forma acertada los diferentes aspectos y los diferentes programas y condiciones de la vida pues social y pública de las personas en situación de discapacidad, y el cual pues esa herramienta también fuera le fuera benéfica y provechosa al ente territorial para que pudiese de una manera acertada revisar y ir mirando pues el avance de las diferentes problemáticas y de los diferentes programas, proyectos y actividades a realizar. Bueno, entre ese diseño ya tuvimos que revisar todo lo que fue los objetivos y metas que tanto de la política pública a nivel nacional como el acuerdo por el cual pues se adoptó la política pública en el municipio de Pereira. Y eso, con base en esos objetivos y metas, ya iniciamos pues como a trabajar en la implementación, en el diseño, perdón, de la batería de indicadores. Y quedando pues en ese plan de acción, quedando pendiente evaluar los resultados de la política pública, que ya ese trabajo, esa actividad, pues quedó en cabeza pues de la Secretaría de Planeación y obviamente el ente territorial. En esta investigación tuvimos en cuenta dos fuentes, las fuentes primarias y fuentes secundarias. En las fuentes primarias fue todo ese diálogo que tuvimos, esas entrevistas directas, encuestas que le realizamos tanto a las personas en situación de discapacidad como también a los diferentes sectores los diferentes sectores que de alguna manera u otra hacen parte de la política de personas en situación de discapacidad, y también obviamente del equipo estratégico de planeación, que es la encargada, que es la secretaría encargada de revisar todas las diferentes políticas públicas del municipio, en especial pues esta política que le estamos aquí presentando. Bueno, también tuvimos una entrevista varias entrevistas con una persona que es en situación de discapacidad, que es una persona que es motivadora, es una persona que está pendiente de todas las diferentes problemáticas de su grupo poblacional, es una persona que tiene un gran conocimiento de todas las diferentes normativas y problemáticas pues que los atañen a ellos, y de la cual pues fue para nosotros un gran insumo para llevar a cabo pues el diseño de esta investigación. ¿Sí? Bueno, en las fuentes secundarias miramos todo lo que fueron los registros a los diferentes programas de las diferentes secretarías, como lo mencioné ahorita, las que de alguna manera se vinculan de manera directa en esta política pública, que fueron la Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social, Secretaría de Movilidad, entre otras. ¿Sí? Bueno, en la validación de estos instrumentos que estuvimos, que implementamos, que llevamos a cabo, que fueron las encuestas, la impresión directa, fueron evaluados, y lo evaluamos pues sobre el método del coeficiente de contenido del señor Hernández Nieto, el cual nos indica que debemos tener por el que escogimos por ahí cinco
5 expertos, ¿sí? 5 personas expertas que nos dieran una puntuación en los diferentes ítems. En esos ítems que escogimos fue claridad, coherencia, una escala pues de valoración según las encuestas. Cabe recordar pues que las encuestas que realizamos fueron de tipo line, en donde las personas aprobaban, donde las personas en situación de discapacidad manifestaban si estaban en acuerdo o en desacuerdo con diferentes situaciones pues que nosotros le planteamos, que más adelante se va a revisar en detalles ese tipo de situaciones que se plantearon, relevancia y en fin. Bueno, todo después de que tuvimos todos esos puntajes, se le aplicó pues la fórmula aritmética del coeficiente de contenido, donde nos arrojó un coeficiente de 0,557, que para interpretación pues de la fórmula nos encontramos en como aceptable, como bueno, perdón. Y eso nos sirvió para nosotros para de alguna manera validar, ¿sí? Y corroborar que esos instrumentos que nosotros estábamos aplicando eran los instrumentos acorde a poder encontrar y resolver esa situación que teníamos de diseñar los indicadores de resultado. Bueno, una de las encuestas que realizamos, que fue, digamos que la base y como el foco para que nosotros nos iniciáramos a diseñar la política pública, fue esta donde le mencionamos tanto al equipo estratégico de la Secretaría de Planeación como a diferentes personas, entre esas pues la persona que les comenté, el coordinador de discapacidad del municipio y otros funcionarios que estaban tanto en la parte, unos que hacían parte de la administración municipal y otros pues de la población y de organismos poblacionales. Todos consideraron que el 67%, perdón, consideraron que la elaboración de los instrumentos para medir los resultados de la política pública eran los que se deberían de hacer, a sabiendas pues de que pues hubo otro porcentaje más bajo donde reconocían otros aspectos como participación ciudadana y reconocer la diversidad y caracterizar obviamente la población, ¿sí? Entonces, ¿qué nos iba a permitir este instrumento? Gestionar los recursos a dichos programas. Bueno, también nos adentramos en lo que fue la fórmula para encontrar la muestra, para saber cuántas personas deberíamos de nosotros encuestar. La población en situación de discapacidad del municipio de Pereira está en 15.665. Este dato según el Observatorio Nacional de Política Pública y Discapacidad. Entonces, con base en ello, y la aplicación pues de la fórmula aritmética, fue pertinente entonces realizarle encuestas a 375 personas en situación de discapacidad. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. A continuación, como les dije hace poco, vamos a tener nuestra compañera que les va a hablar en detalle de toda esta herramienta que nosotros realizamos. Muchas gracias. Gracias a usted, Albert. A continuación, Alba Marina Chávez Ortega, administradora de empresas y magíster, también como los anteriores intervencionistas, les hablará de la batería de indicadores
para evaluar la política, que es el punto central. Adelante, Alba Marina. Sigue, Alba Marina. Sí, perdón. Pueden ver mi pantalla, me confirmo. Sí, adelante. Adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las asistentes. Muchísimas gracias de antemano por esa asistencia y por nuestra presentación. Como continuidad a la presentación que se está dando, es conveniente antes de iniciar con lo relacionado con la batería de indicadores de resultados, que finalmente fue lo que el objetivo principal pues, de nuestro proyecto de investigación. Es importante hablar en primera medida de que las sociedades cada vez están más motivadas, más exigentes. Estamos hablando de sociedades más consumistas, sociedades tecnológicamente mucho más activas, donde la diversidad se acentúa y reclama por su dignidad y por su reivindicación del Estado frente a aquellos rezagos y brechas que han marginado o excluido a grupos poblacionales. Entonces se hace evidente la necesidad de que el mismo Estado actúe de acuerdo a los nuevos enfoques expuestos en su reforma, incrementando así la eficacia de la administración pública para que pueda cumplir con las funciones que institucionalmente se le han sido asignadas en relación con las demandas de los ciudadanos. Es importante resaltar acá que la población objeto de esta investigación ha sido reiterativamente mencionada durante la presentación y es la población con discapacidad, pero es importante resaltar que no solo nos referimos a las personas con algún tipo de discapacidad, a el grupo, ¿no?, donde ellos se desarrollan, y estamos hablando que además de las personas constituye su núcleo familiar, sus cuidadores y sus cuidadoras. Entonces, en esta actual sociedad de información, el seguimiento y evaluación de las políticas públicas se ha convertido en una herramienta de suma importancia para el ejercicio del buen gobierno, del fortalecimiento de la democracia y del fortalecimiento de la institucionalidad, permitiendo de esta manera ampliar de una manera mucho más eficiente las posibilidades de mejorar en los distintos procesos involucrados de la gestión pública. Cabe resaltar que mi presentación está determinada en 3 momentos. Esos 3 momentos van a hacer referencia. En un primer momento hablaré de una interpretación sobre los objetivos estratégicos en que se basó la evaluación o en que debe basarse la evaluación de los resultados de la política pública de discapacidad del municipio de Pereira, desde un enfoque de derechos y un enfoque de inclusión para el desarrollo. ¿Para el desarrollo de quiénes? Para el desarrollo de las personas en condición de discapacidad, para el desarrollo de sus familias, de sus cuidadores y sus cuidadores, pero para el desarrollo también del municipio de Pereira. En un segundo momento les haré un análisis sobre la percepción de la población con discapacidad
frente a la implementación de la política pública ya mencionada en varias oportunidades y cómo esta política pública ha contribuido a la integración de la discapacidad, entendiendo la discapacidad como esas barreras que, con las cuales se encuentran las personas que tienen algún tipo de discapacidad física, auditiva, sensorial, esas barreras que se encuentran en el entorno para hacer su vida y sus actividades de una manera como la hacen las demás personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo ha contribuido esa integración de la discapacidad en el desarrollo del municipio? Y finalmente, en un tercer momento, se hace una representación de la herramienta diseñada para efectos de la evaluación de los resultados de la política pública mencionada. Entonces, en este primer momento, hablaré de las bases para el diseño de la batería de los indicadores de resultados. Básicamente, se analizan los objetivos planteados, además pues, de analizar el documento total de la política pública que está establecida en el municipio. Y esos planteados en la política pública con 8 objetivos específicamente, donde tienen que ver en primera medida con el ajuste a esos proyectos educativos y a esos modelos pedagógicos para un segundo objetivo tiene que ver con mejorar las condiciones de salud de la población con discapacidad. En un tercer objetivo, la política pública plantea el fortalecimiento de las expresiones culturales de y para las personas con discapacidad. Un cuarto objetivo de esta política es establecer los mecanismos de participación de las personas. En un quinto objetivo, la política se propone promover los derechos de las personas con discapacidad. Acá es importante mencionar que hablar de derechos es hablar de un concepto muy complejo, porque estamos hablando de que los derechos del ser humano están enmarcados en una complejidad y en un sinnúmero de derechos a los cuales tenemos nosotros el privilegio de que no sean respetados independientemente de la condición que podamos tener. Un sexto objetivo, la política pública plantea fortalecer las personalidades, así como en el segundo objetivo plantea consolidar el municipio de Pereira como un municipio accesible, y llámese accesible en diferentes aspectos, tanto en temas de movilidad, en temas de estructura, en temas incluso de fortalecer esa cultura de ver a las personas con discapacidad con ese concepto que o la utilización de términos despectivos y que no encierra realmente la verdadera esencia del ser humano. Y finalmente, la política pública también plantea un octavo objetivo, que es desarrollar cultura y emprendimiento dirigido directamente a este grupo poblacional. En un segundo momento que hacía mención, hizo la percepción de la población Parece que se salió la persona. Sí, ya le estamos tratando de... en ese trabajo relacionado con saber o conocer la percepción de la población con discapacidad frente a la implementación de la política pública.
¿qué pretendíamos con este trabajo, con esta investigación? Principalmente conocer cuál era el grado de satisfacción de las personas con discapacidad frente a la intervención del Estado y frente a la solución de sus problemas. Además de eso, pretendíamos conocer qué esperaba la población con discapacidad de la administración del municipio, representada en diferentes instituciones educativas, de salud, de recreación, como ya lo mencioné en los objetivos. También se pretendía conocer cuáles eran sus mayores problemáticas, cuáles eran esas problemáticas que los aquejaban y que a través de los tiempos, a través de los años y a través de las distintas administraciones que venían manejando estos problemas, quizá no habían podido ser resueltos de manera eficiente. También se pretendía o se pretendió en ese análisis de la percepción cómo había logrado o conocer si la población mencionada había logrado ser incluida en la agenda pública del municipio, si realmente se sentían incluidos en esos programas, en esos planes, en esos proyectos y en esas agendas que venían desarrollándose a través pues, de los diferentes mandatos. Y finalmente, nuestro objetivo frente a ese análisis de percepción era saber qué tan activamente estaban participando las personas con discapacidad en los procesos de rendición de cuentas. Cabe mencionar entonces que adoptar el enfoque de derechos no significa solamente asegurarse de que las políticas públicas respondan a los mandatos nacionales e internacionales, porque pues si bien es cierto, estas políticas públicas de tipo social se acogen de acuerdo a los diferentes convenios y a los diferentes programas de pronto que se han podido adaptar cuando Colombia ratifica estos convenios a nivel internacional y que los acoge para desarrollarlos dentro de sus planes de gobierno, dentro de sus planes de desarrollo. Entonces, asumir el enfoque de derechos también supone tener una mirada distinta que haga ver la realidad, una mirada alejada de los supuestos de imaginarios. Por ejemplo, quizá es tradicional entender o ver cómo distintas administraciones pretenden solucionar diferentes problemáticas de la población con discapacidad a través, por ejemplo, de entregas de ayudas técnicas, suponiendo o haciendo uso de esos imaginarios que me dicen, no, es que la persona con una limitación física necesita una ayuda técnica, pero va más allá de una ayuda técnica, va más allá de asumir una necesidad con el simple hecho de basarnos en un supuesto, es decir, más allá de esos supuestos y decir, la persona necesita la ayuda técnica, pero también necesita mejorar su calidad de vida. Entonces, ¿qué puedo hacer como administración para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad? Puedo generar programas que me incentiven o que me permitan formar a estas personas en temas, en carreras profesionales, en carreras técnicas, incluso en la elaboración o en la puesta en marcha de emprendimientos que finalmente generen un ingreso y que permitan, junto a sus familias y sus cuidadoras y cuidadores, tener una mejora en la calidad de vida.
De acuerdo a ese trabajo de percepción que se logró adelantar, se logró llevar a cabo, encontraron algunas percepciones significativas que nos mostraron y que nos permitieron acercarnos aún más a esa realidad del grupo poblacional. Por ejemplo, el 65% de las personas encuestadas, representantes pues, de la población con discapacidad, se sienten totalmente insatisfechas respecto al servicio de salud, sus programas y planes, además de referir el difícil acceso que tienen para acceder a ese servicio. Entonces, no encuentran unas rampas adecuadas para ingresar con sus sillas de ruedas a las instituciones, no encuentran una señalización, no encuentran, en caso de ser personas ciegas, no encuentran un sistema braille que las permita orientar. Por otro lado, el 56% de las personas manifiesta que no encuentran acompañamiento a través de estrategias que promuevan la empleabilidad y el emprendimiento para mejorar su calidad de vida. El 75% de las personas manifiesta inconformidad frente a la respuesta de sus quejas, peticiones y reclamos, manifestando que no tienen una respuesta oportuna que les indique qué camino seguir. El 50% de las personas considera que el transporte público de la ciudad es totalmente accesible, y ahí identificamos que es una de las variables con las que las personas con discapacidad se encuentran más satisfechas, porque creen que el servicio de transporte público sí ha hecho sus esfuerzos y que el municipio sí ha hecho los esfuerzos para poder lograr tener una movilidad accesible. Y finalmente, el 55% de las personas considera que de gran inconformidad para el acceso a procesos de educación. Llámese pido disculpas, estoy teniendo un problema técnico, permítanme por favor. Seguiré refiriéndome pues, al proceso que realizamos. Desafortunadamente el problema técnico que tengo no ha podido solucionarse. Sin embargo, ya me remito a lo que se hizo realmente en el tema de la batería de indicadores, y lo cual nos permitió diseñar esa batería de indicadores a partir del análisis de esas dos variables que ya les expliqué, ¿sí? Los objetivos y la percepción de los ciudadanos. Y esta batería consta de 8 ejes estratégicos relacionados con educación, salud, recreación, deporte, accesibilidad, emprendimiento, empleabilidad.
Entonces, en el primer eje estratégico hablamos de la educación, o se llamó educación inclusiva. El primer indicador tenía que ver con la calidad educativa y lo que pretendíamos era medir la incidencia que obtuvo en la incorporación y o ajustes que se le realizaron a los modelos pedagógicos y proyectos educativos institucionales en la educación inclusiva. Un segundo indicador tenía que ver con la tasa de cobertura, que mide el porcentaje de personas en edades comprendidas entre 5 y 18 años vinculados al sistema educativo. De salud que pretendía determinar el porcentaje de población que es atendida según la oferta de servicios de salud caracterizada por grupos de edad, pertenencia étnica, sexo y régimen subsidiario o contributivo, es a lo que nos referimos acá. De población en situación de discapacidad, sus familias, sus cuidadores, según grupos de edad y género que participaron en programas y proyectos de expresiones culturales. Un cuarto eje estratégico denominado fortalecimiento de los mecanismos de participación de las personas con discapacidad, con un indicador de medida o se podía denominar participación en elecciones populares, donde se determinaba el porcentaje de la población en situación de discapacidad que hacían uso de los mecanismos de participación popular y el ejercicio de la soberanía. Un sexto indicador relacionado con la participación en proyectos de presupuesto participativo que determinaba el porcentaje de proyectos a desarrollar que beneficiaban a las personas en situación de discapacidad. Y ya por cuestiones de tiempo, lo que pretendimos entonces al diseñar esta batería de indicadores, al formarla, era corresponder a esas necesidades que el grupo poblacional estaba teniendo y lo que estaba manifestando de acuerdo a los diferentes cambios de percepciones que se han tenido a través de la historia sobre las personas en condición de discapacidad, porque ya se están sintiendo involucrados, porque ya se están sintiendo del sistema, porque ya están tomando la vocería participatoria y porque a esa parte importante a través de los diferentes gobiernos se han venido de Colombia. Formular esta batería pretendía para nosotros un reto, porque era empezar de cero a partir de una construcción que debía basarse en cómo podemos aportar realmente para que la institución en este caso pues la alcaldía del municipio conociera realmente cómo estaba ejerciendo esos programas y si realmente estaban enfocándose en las demandas de la población. Además de que se convertía en ese foco para empezar a mejorar, para decir, encontrar esas brechas que a través del tiempo se habían ido manteniendo y esos rezagos que del tiempo también se habían venido haciendo mucho más grandes por de pronto de existentes paradigmas
que finalmente se habían venido presentando pues, durante las administraciones. Es importante resaltar que una de las cosas que más, uno de los factores que más pide la continuidad de esas políticas públicas son los cambios de administraciones, porque cuando hay cambio de administración, las políticas públicas no tienen continuidad, los proyectos no tienen continuidad. Entonces, eso existe mucha inconformidad por los usuarios y por los beneficiarios, que las políticas públicas no pueden llegar a su culminación. Finalmente, agradezco mucho la atención, pido disculpas por las fallas técnicas y doy por terminada mi intervención. Muchas gracias, Alba Marina. Espero la comprensión de todos, pues la conectividad en todo el país no es la misma que en los lugares centrales. Les voy a leer unas preguntas para que los panelistas aquí las contestemos de lo que nos han lanzado desde la encuesta y a través del chat o a través del del chat por privado y del público. Nos pregunta nuestra coordinadora de línea, Cecilia Kappenbach, es qué recomendación le harían al municipio de Pereira a partir de esta investigación. Entonces, Alba Marina, si nos quieres contestar. Claro que sí. La recomendación, yo creo que fundamentalmente para temas de grupos poblacionales vulnerables, la recomendación más importante creo que es seguir en el sentido de ese enfoque de derechos y ese enfoque de inclusión, dado que no solo estamos hablando de que en el municipio existen personas con discapacidad, existen diversos grupos vulnerables. Estamos hablando de grupos LGTBI, población afro, estamos hablando de diversos grupos. Entonces, que este proyecto de investigación se convierta, en primera medida, que se convierta en una herramienta para que se pueda trabajar de la mano con los diversos actores que intervienen en la formulación, en la implementación de la política pública de discapacidad, pero que también se convierta en un referente para seguir trabajando de la misma manera con los diferentes grupos poblacionales existentes en el municipio. Definitivamente hay algunos aspectos dentro del documento de la política pública, como yo lo refería, relacionados con la ambigüedad de ciertos objetivos. Por ejemplo, hablar de hecho, y yo lo relacionaba, es hablar de un término complejo. Entonces, cuando podemos llegar a sintetizar o a especificar realmente qué es lo que queremos y a qué derechos es que nos estamos refiriendo, el trabajo se hace mucho más fácil. Sin duda, tomarlo como referencia, obviamente pues es un trabajo que requiere tiempo, es un trabajo que requiere intervención de los diferentes actores, pero además de esa recomendación, entender que las poblaciones vulnerables deben ser incluidas en esos trabajos de investigaciones, en esos trabajos de concertación, en esos trabajos de identificación de problemáticas, en esos trabajos de identificación de soluciones, porque no se construye tras un escritorio, no se construye tras un equipo de cómputo, se construye a través de la relación social, a través de los encuentros que se puedan desarrollar. Para nosotros fue muy importante el encuentro que pudimos tener con población con discapacidad, porque teníamos unas percepciones totalmente diferentes. Entonces, si nosotros logramos entender esas problemáticas sociales, esas realidades sociales, vistas de una manera diferente, imagínense lo que se puede lograr cuando las administraciones puedan realizar estos procesos realmente involucrándose en los diferentes grupos poblacionales a atender. Muchas gracias. Gracias, Alba María. Gracias, Alba María. Tenemos otra preguntita. Es que
que si se previeron unas dificultades, se planearon estrategias para afrontar lo que se pudiera presentar en el proceso de medición de indicadores frente a situaciones como la actual pandemia. Entonces, Albert, nos colaboras con la respuesta. Gracias. Buenas tardes. Pues efectivamente, cuando nosotros iniciamos a realizar esta investigación, cuando nosotros iniciamos a ahondar y a ir conociendo de esta población en discapacidad, pues inicialmente, pues obviamente no estaba pues como la alarma o desconocíamos este suceso atípico y repentino que se nos presentó en todo el mundo. Pero sí, en ciertas situaciones hablábamos con el grupo sobre la posibilidad de que si no pudiésemos recolectar la información de manera presencial, la cual gracias a Dios pudimos realizarla y fue una experiencia maravillosa porque pues como lo manifestaba la compañera Alba, pudimos cambiar nuestras percepciones porque todos sabemos que cuando uno inicia, cuando se plantea un proyecto, cuando inicia a realizar una investigación, todos tenemos nuestras propias concesiones, pero ya en el trabajo de campo en sí vamos a conocer definitivamente cuáles son las percepciones de las personas directamente involucradas, en este caso la población en discapacidad. Entonces, pues no teníamos pues conocimiento de la pandemia, pero sí teníamos por ahí, recolectamos una cantidad de datos, unas tablas de datos que nos fueron facilitadas por el SENA y por el grupo de emprendimiento de Confamiliar Risaralda, que pues son aquí en Pereira son entidades que están como preocupadas constantemente en beneficiar y colaborar, ayudar de una manera significativa a las poblaciones en situación de discapacidad. Entonces teníamos ese plan B, de que si de pronto no pudiésemos realizar la investigación en campo, pudiésemos a través de todos estos medios que hoy en día nos ofrecen, videoconferencias, a través de email, de WhatsApp, sí, a través de todos estos mecanismos poder recolectar la información, pues gracias a Dios lo hicimos de manera presencial y para nosotros fue de muy beneficioso y muy productivo. Muchas gracias. Gracias, Albert. Entonces, para cerrar, vamos a responder la última pregunta con la que cerramos y algunas que quedaron, como fueron recogidas a través de la encuesta, las enviaremos por correo. Entonces, finalmente, pregunta Fernando Ortiz desde Ocaña. Cómo manejar estas políticas de discapacidad en medio de gobiernos que poco interés muestran. Luis Emerson, por favor, en un minuto. Luis Emerson. Bueno, nos han dado el mensaje de terminar ahora el panel, entonces agradecemos mucho la nutrida participación y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.